El diablo en el espejo. Me gusta verme en el espejo para saber que todo lo que traigo puesto se me ve bien, que combina. Siempre he sido así, y en ese momento vivíamos en la casa perfecta, al fin tenía mi espacio para poner un gran closet, por eso iba a aprovechar. Como estábamos cerca de Navidad ya tenía algo de dinero, así que iba a aprovechar a hacer mi armario de sueño. Mi idea era comprar un espejo bastante grande, de 1,70 m, para poder verme de la cabeza a los pies sin problemas. Quería decorar todo el cuarto, ponerle buenas luces y dejarlo como si fuera el probador de alguna tienda linda. Ya tenía casi todo listo, solo me faltaba lo más importante, un buen espejo. Así fue que comencé a cotizar, pedía presupuestos, pero se me hacían muy caros, por lo que decidí ir a cazar un buen precio un fin de semana al tianguis más grande de Guadalajara. Ese lugar es conocido como El Baratillo, es un lugar bien conocido por ser enorme y tener prácticamente de todo. Mi esposo me dijo que no podía acompañarme, pero yo no iba a cambiar el plan, menos tan cerca de terminar ese closet. Así que decidí dejar a mi hija con mi mamá, ella muy amable me dejó ir a comprar mi espejo y ya luego regresarme con ella. Todo parecía ir de maravilla, me puse unos zapatos para poder caminar mucho sin cansarme y puse ruta al tianguis. Estuve poco rato caminando, de inmediato supe dónde iba a encontrar mi espejo, me fui a la sección de muebles y comencé a ver. Ese día me fui con toda la intención de no regresar hasta encontrar mi espejo. No iba a aceptar irme con las manos vacías, al cabo ya tenía todo listo en el closet. Puse toda la ropa de forma ordenada, compré algunas plantas de plástico, estaba recién pintado, solo faltaba comprar y poner el espejo. Así fue que me encontré con una casa muy vieja que tenía todos los muebles afuera, un señor estaba vendiendo todo. El hombre era un señor de unos 50 años, sonreía a todo y a todos, era muy amable. Estaba llamando a cuanta persona pasara a que viera lo que tenía en venta, sostenía en su mano derecha un letrero que decía gran liquidación, artículos de segunda mano. Pensé que lo mejor sería ver qué tenía disponible, para así aprovechar alguna oferta. Le pregunté por algún espejo grande y me dijo que sí tenía. Luego destapó algunos espejos que estaban bajo unas sábanas. Me comentó que los tenía bajo las sábanas porque no quería que se desgastaran con el sol, la idea era sacar primero la sala y el comedor a la venta, o si acaso el ropero. Así que me dijo que me pedía cierta cantidad de dinero por todo, así podría llevarme todos los espejos, la sala y el comedor. Yo me negué, era demasiado, pero sí me interesaban los espejos. Comencé a mirarlos con detenimiento para buscarles algún detalle que pudiera usar para regatear, pero parecían estar en muy buen estado, a pesar de verse viejos. Era un espejo mediano, rectangular con marco de madera, tenía tallado un ángel que remataba la parte de arriba, también había otros espejos circulares. Recuerdo que me dio escalofríos la cara de ese ángel de madera, así que lo descarté de inmediato. Luego vi algunos otros espejos de mano, unos con un pie para sostenerlos, y al final había un espejo ovalado que tenía pie para facilitar su movimiento y parecía medir más de 1,60 m. Se me hizo muy bello, el pulido parecía bueno, no tenía rayones, su marco era de madera. Cuando pregunté el precio, el señor me dijo que si me llevaba varios espejos, me lo dejaba a buen precio. Pero al escuchar el monto no pude rechazarlo, me llevaría 2 piezas en el precio al que me salía el puro espejo ovalado que me gustó. Tomé la oferta, le dije que iba por mi carro para meter los espejos, que no los vendiera porque yo iba a regresar enseguida. Había elegido el espejo ovalado y un espejito de mano que parecía de metal, pero tenía unos hermosos grabados de flores en el dorso, a pesar de verse tan sucio. No tardé mucho en regresar, y el señor ya me estaba esperando con los espejos envueltos en esas sábanas viejas, pero ahora estaban amarrados con cinta para que no se destaparan. Le di las gracias, realmente no era necesario ponerles algo así, porque no había con que se golpearan, mucho menos el espejo pequeño.
Era imposible que se me dañaran, pero decidí dejarlo así, aunque mi sorpresa fue más grande cuando también había envuelto el espejo con el ángel extraño. Me dijo que como me animé a comprarle 2 espejos, el último iba gratis. No me cuestioné nada, y agradecí el artículo extra. Dejé que subiera mis espejos al carro. Luego me fui a casa de mi mamá. Ahí pasé casi toda la tarde, esperando que mi marido llegara. Cuando llegó la hora de irnos me di cuenta de que Daniela no cabía en los asientos de atrás por los espejos, así que comenzamos a ver cómo podríamos acomodarnos. Fue entonces que a mis papás se les ocurrió que podría dejar uno de los espejos, y el otro lo podría acomodar en la parte de arriba con unos soportes. Así cabríamos todos dentro sin problemas. Ellos habían aceptado cuidarme uno de los espejos, por lo que no dudé ni un segundo en dejarles el del ángel. Yo me iba a llevar el ovalado fuera como fuera. Cuando llegué a mi casa de inmediato le pedí a mi esposo que dejara el espejo nuevo en el closet. Después dejé a la niña jugando con su papá en la sala y me dediqué a terminar de admirar mi espacio. Como no sabía dónde habían estado los espejos, me dediqué a limpiarlos profundamente. Fue desastroso quitarles las sábanas pegadas con la cinta canela. Estaban amarrados de tal forma que parecía que no querían que se abrieran, pero los dejé libres de eso para ponerme a limpiarlos al momento. Primero fue el grande. Utilicé líquido para madera y lo dejé como nuevo. Se veía precioso, incluso más caro de lo que yo había pagado. Lo único que no me había gustado era que en la parte de atrás estaba grabada una fecha entre flores y 2 iniciales. Imaginé una bonita historia detrás de eso. Lo dejé colocado en el lugar en que iba a ir. Después me dediqué a limpiar el espejo de mano. Mientras limpiaba el espejo, de repente sentí como si alguien me mirara. Alcé la vista, pero no vi nada, solo imaginé que alguien estaba parado detrás de mí. Seguí en la labor de limpieza cuando de nuevo sentí una mirada. Ahora desde el espejo, lo volteé a ver y me reflejó la imagen de una niña saliendo por la puerta, hacia las escaleras. Como fue muy rápido, pensé que Dani había subido a ver qué hacía, pero luego de verme se había bajado corriendo para jugarme una broma. Me dirigí al piso de abajo y le dije a Dani que dejara de asustarme. Pero mi esposo me aseguró que la niña jamás había subido, que todo el tiempo habían estado viendo una película, pero como mi hija estaba riéndose, realmente creí que andaban jugando. Así que seguí el chiste y me olvidé del incidente. Al día siguiente terminé de limpiar el espejo de mano, le tomé algunas fotografías bajo la luz para mandárselas a mi marido. Ya estaba muy convencida que esa pieza era cara, porque la calidad era muy buena, además de ser una pieza hermosa. Cuando envié las fotos, entró una llamada de mi mamá. Me decía que no pudo resistirse a destapar el espejo y que al verlo quedó enamorada de él. Me preguntó si ya le tenía un lugar destinado en mi casa o se lo podía regalar. Me alegré de que a mi mamá le hubiera gustado porque a mí me parecía espeluznante y no sabía a quién podría regalárselo para no tenerlo conmigo. Así fue que ella se lo quedó y lo colocó en la sala para que sirviera de decoración junto con piezas de té, figuritas de porcelana, así como otras curiosidades que le gustaba coleccionar. Todo estuvo bien la primera semana que compré los espejos, pero al cabo de 10 días las cosas se pusieron extrañas. Veía con más frecuencia el reflejo de una niña, que con el pasar de los días me di cuenta de que no era mi hija. Eso fue cuando vi de nuevo el reflejo corriendo hacia el interior de la casa, pero sin que mi niña estuviera conmigo. Ella estaba en la escuela. Primero pensé que me estaba sugestionando, pero luego vi claramente a esa niña. Desde el reflejo del espejo me miraba pegada a la puerta del closet. Solo me miraba. Traía un vestido azul y zapatos negros con tobilleras blancas. Era como de la edad de Dani, alrededor de los 9 años. Debo de admitir que no me asusté tanto. Sinceramente ya me habían pasado cosas similares antes. Me dije que era un espíritu que venía con el espejo y no le di importancia. Aquella tarde encendí unas veladoras en el altar de la Virgen y recé un poco. Yo sabía que si pedía por el espíritu de esa niña, pronto desaparecería, así que no me preocupé de más.
dejé de lado el pensamiento para dedicarme a mis ocupaciones. Cuando regresé al altar para apagar la vela, ya estaba apagada, pero tenía una especie de líquido blanco, como mucoso. Se veía muy asqueroso, así que tomé toda la vela y la puse en la basura. Lo malo es que esa no fue la única vez que encontré esa cosa pegada a algo. Esa mucosidad también apareció en el piso de mi closet, así como en la manga de mi suéter favorito. No relacionaba estos acontecimientos entre ellos, tampoco había visto a la niña, así que no me estaba preocupando por esas cosas. Luego me enteré de que el espejo de mano no era una pieza conocida, pero que tenía las características de un modelo hecho por un hombre muy famoso que trabajaba con plata a principios de siglo. Esperaba que llegara a valer mucho, así que lo coloqué en un baúl, lo cerré bien y lo dejé con la expectativa de venderlo. El problema comenzó un sábado, cuando mi esposo no estaba. Mi hija y yo nos habíamos quedado a descansar en casa, comenzaron a escucharse sonidos en mi cuarto. Subí a verificar qué era, pero no veía nada, solo los pequeños golpecitos seguían y seguían, llegué a pensar que era algún animal. Después de eso solo 2 o 3 veces más escuchamos esos sonidos, pero todo regresó a la normalidad. Más tarde me di cuenta que esos sonidos venían de donde tenía encerrado el espejo de mano. Tiempo después, una tarde vi que Dani estaba muy cansada, me dijo que se sentía mal, por lo que me dediqué a cuidarla todo el día, a estar al pendiente si tenía algún otro síntoma. Pero todo estaba normal, no tenía fiebre ni alguna otra cosa que me dijera que estaba con gripa. Yo la dejé dormir a mi lado en el sillón, mientras veíamos una serie. Entonces la miré temblar un poco, le toqué la frente, pero no sentí fiebre, solo estaba extrañamente fría. Así que tomé la cobija que tenía cerca y la tapé. Casi me fui de espaldas al ver cómo la cobija volaba para otro lado, como si alguien se la hubiera quitado de encima para arrojarla. Me paré con miedo, decidida a confirmar lo que había visto. Tomé la cobija del suelo, acomodé la cobija bien en Dani, pero no pasó nada. Seguro que el cansancio de toda la semana ya me estaba haciendo estragos en la mente. No habían pasado ni 10 minutos de aquello, cuando sonó el teléfono, era mi mamá. Me decía que tenía algunos días sintiéndose mal, me preguntaba si podría llevarla al médico porque no podía manejar por la fatiga y como mi papá no manejaba desde su operación en los ojos, había decidido llamarme para pedirme el favor. Yo estaba discutiendo los detalles para acordar la hora y el lugar a donde tendría que llevarla, cuando vi claramente cómo jalaron de nuevo la cobija hasta destaparla. En ese momento di un grito, mi madre se asustó y yo fingí que vi un animal, para no asustarla. Pero la realidad es que me estaba muriendo de miedo al ver cómo la cobija había sido arrebatada del cuerpo dormido de mi hija. Así fueron pasando los meses. Primero un acontecimiento paranormal, luego otro y otro. Yo no sabía qué hacer, se movía la cobija, el espejo, cambiaban de lugar los platos, incluso se quebraban algunas cosas. Lo más extraño es que al mismo tiempo mi hija estaba decayendo, cada vez se enfermaba más de pequeñas cosas, de cosas absurdas que antes no le provocaban nada. Ahora tenía alergias misteriosas o resfriados intermitentes. Estaban las cosas muy mal. Una de esas noches en las que mi marido se quedaba en la obra, me había marcado mi mamá. Me había llamado porque se sentía muy mal, el tratamiento no le estaba ayudando en nada. Ella se sentía cada vez más cansada y desde aquella mañana no había podido levantarse del sillón. Para esto, le habían dicho que tenía una bacteria en el estómago, que era difícil de erradicar y además era muy rara. Ya tenía un mes luchando contra ella, cada vez estaba más delgada, porque no podía comer, todo le hacía daño. Además, yo veía cómo mi papá se desgastaba por la preocupación. Al momento de la llamada yo estaba acostada mirando la tele, mientras mi papá la atendía.
Se sentía muy decaída y yo solo podía consolarla a la distancia porque Dani también estaba enferma, una fiebre muy fuerte la había estado atacando desde hace 5 días y a pesar de que la había llevado al médico, él no sabía lo que le estaba pasando, los estudios habían salido bien. Estábamos hablando de estos problemas cuando mi mamá dio un breve grito por la bocina del teléfono. En pánico comencé a gritarle que me dijera si estaba bien, y le preguntaba qué había pasado. Me dijo que algo la había jalado del sillón, que había sentido claramente cómo le había sujetado el tobillo, luego la habían jalado hasta el suelo desde donde estaba. Me dijo que tenía miedo, que me juraba que eso había pasado. Ya asustada, colgué la llamada del teléfono fijo, tomé mi celular y marqué al celular de mi papá. Hice videollamada para verle la cara. Ella seguía sentada en el piso, temblaba, me dijo que le dolía mucho la espalda. Mi papá quería ayudarla a levantarse, pero ella le pidió un minuto para recuperarse del golpe. Yo estaba viendo todo por el teléfono, cuando repentinamente mi papá comenzó a llamar a mi hija con voz alterada, estaba tartamudeando. Instintivamente, yo miré hacia donde estaba mi hija acostada, en el lado izquierdo de mi cama. Vi cómo la cobija se estaba moviendo sola, se había levantado como si algo lo hubiera tomado de un extremo para luego apartarlo con un tirón a un lado, destapándola. Con todo el terror del mundo solté el celular en la cama y agarré a mi hija, la traje contra mi pecho, ella se despertó para preguntarme lo que pasaba. Seguía con fiebre, estaba más dormida que despierta. Comencé a rezar todo lo que me sabía, pero no duré ni 3 minutos en eso, cuando escuché el grito de mi madre por el celular. Me dijo que el reflejo de una niña los estaba mirando por el espejo que tenía tallado al ángel. Ella apuntaba la cámara del celular para que yo viera, pero yo solo veía sus caras aterradas. Mi papá estaba averiguando cómo poner la cámara frontal, cuando vi cómo voló una de las figuras de colección hasta al lado de la cabeza de mi mamá, estrellándose en la pared. Me paré como loca, supe que algo malo estaba pasando a mis padres, tendría que ir a ayudarles, así que me levanté corriendo, dejé el celular en la cama, me ponía ropa para salir porque estaba en pijama. Eran las 10 de la noche, así que solo me tomaría 10 minutos llegar con ellos, no sería tanto, tendría que apurarme. Mis papás estaban gritando bastante, pero de pronto se callaron. Todo estaba en calma. Yo no estaba tranquila, a pesar de que ellos intentaban calmarme, les pedí que salieran de la casa y que me esperaran. No alcancé a decir nada más cuando se colgó la llamada. Como no podía hacer nada, desde ahí me apresuré a ponerme los zapatos y fui al cuarto de Dani por una chamarra para abrigarla. Pero al regresar no estaba en la cama. Cuando fui al baño a buscarla, tampoco la encontré ahí. La sangre se me había ido hasta el suelo, no podía ser posible que no encontrara a mi hija en mi casa. Comencé a recorrer cada rincón, por alguna razón un mal presentimiento me anunciaba que la buscara en mi closet, así que corrí escaleras arriba para buscarla ahí. Efectivamente, estaba parada frente del espejo del closet. Parecía dibujar cosas con el dedo en el vidrio, pero yo la veía con los ojos cerrados, estaba dormida. Me entró el pánico, así que le hablé suave y dulce, no sabía si estaba caminando dormida. La llamé varias veces para despertarla gentilmente, pero nada. Luego la traje a mí, jalándola de un brazo, pero una fuerza invisible me arrojó hacia atrás. Sentí que hasta los dientes me temblaban del miedo cuando vi detrás de mí, al lado de la puerta del closet, a la niña que siempre había visto. Contuve mi grito histérico, estaba paralizada del miedo, entonces escuché que mi niña me habló, pero lo que me dijo fue lo más aterrador que me ha pasado en la vida. Me dijo que ella no era Dani, que ella era Isabel, que si ya no recordaba su nombre. El llanto se me salió de los ojos, no podía decir nada, pero la desesperación me estaba consumiendo, no sabía a lo que me estaba enfrentando. Eso que me miraba por el reflejo del espejo era algo diabólico. Los ojos le brillaban como los de los animales en la oscuridad de la noche. Después, en un segundo,
desapareció la visión de la niña en el reflejo del espejo. Me comencé a incorporar poco a poco, tenía la idea de jalar a Dani conmigo, para correr de esa casa lo más pronto posible. Teníamos que alejarnos de esa cosa, de ese demonio con forma de niña. Estaba a punto de agarrar el brazo de mi niña cuando comenzaron a flotar algunas cosas del closet. Ropa, las plantas de plástico, algunos zapatos y cosas de mi joyero. Todo flotaba, y se golpeaban en las paredes. A pesar de todo, mi hija no despertaba, estaba parada cerca del espejo con los ojos cerrados. De nuevo intenté rezar lo que sabía, pero en ese momento ya no podía pensar en nada, las palabras se me borraban de la mente, yo seguía llorando de la desesperación. De repente una risa macabra inundó todo, era como un eco de ultratumba. Así fue que con terror, me acerqué a mi hija, y vi que estaba flotando un poco del suelo, luego la arrojaron contra la pared del fondo. Después me arrojé a revisar a mi niña, evitando las cosas que flotaban. Ella había despertado, pero estaba llorando, dijo que había estado soñando con una niña muy fea, que tenía unos enormes dientes puntiagudos, y que la asustaba diciéndole que se la quería comer. Luego comenzó a gritar muy fuerte cuando vio que muchas de mis cosas flotaban y se movían por el aire. No me esperé a que otra cosa pasara, tomé las llaves y mi celular para salir corriendo de mi casa. Llevaba a Dani entre mis brazos, le había colgado el rosario que estaba en las manos de la imagen de la Virgen de Guadalupe, esa virgencita que tenía en el altar para rezar. No hubo problema para salir de la casa, no sentí que esa cosa me siguiera. Manejé a toda velocidad, llegué con mis padres, ellos ya estaban afuera de la casa, estaban sentados en el parque central. Estaban tomando café mientras me esperaban, me dijeron que no querían volver a entrar a la casa, pues no se había calmado nada. Cuando ellos comenzaron a seguir su rutina, comenzaron a escucharse gritos, gruñidos y aullidos. Yo le había dejado un mensaje a mi marido, diciéndole que no llegara a la casa, que pasara por nosotras a casa de mis papás. Dani sorprendentemente se veía mejor, estaba dormida en los asientos de atrás del carro, pero ya no tenía fiebre, mi mamá estaba igual. Nos dimos cuenta de que todo se vinculaba a los espejos que yo había comprado. La niña, las apariciones, las cosas rotas que flotaron y también la fuerza invisible que llegó a tocarlas, incluso a jalarlas de los pies. Así que la única forma de deshacernos de aquello sería deshaciéndonos de los espejos. Mi padre pensó que la mejor forma de hacerlo sería con la ayuda de un sacerdote. Mi mamá y yo coincidimos con él, nosotros no teníamos la fuerza para poder hacer tal cosa, podrían matarnos en el intento. Al llegar mi marido, le explicamos la situación. No creyó demasiado, estoy segura. Pero al ver que mis padres estaban igual de alterados contándole lo que había pasado, nos propuso ir a dormir a un hotel. Después de descansar podríamos buscar ayuda. Así lo hicimos, fuimos a la parroquia a la que asistíamos a misa, le platicamos al padre lo sucedido, y accedió a ayudarnos. Afortunadamente, ya no pasó nada cuando el padre entró, aunque sí se apoderó del ambiente un aroma a quemado cuando estábamos preparando los espejos, tapándolos y encintándolos para sacarlos de ahí. Fue por eso que el padre nos pidió regresar a bendecir nuestros hogares, nos recomendó acercarnos más a la comunidad religiosa para purificarnos de cualquier cosa que pudiera haberse quedado. No fue hasta ese momento en el que pensé en la actitud sospechosa del vendedor de los espejos, así que fui a la casa de al lado a preguntar por el paradero de ese hombre. Mi sorpresa fue que me enteré de que él no era más que el heredero de esas cosas, que tras la muerte de la señora que vivía en la casa vieja, él les había dicho que se quedaría con todo, pues era un lugar muy bien cuidado, grande y acogedor. Lo extraño es que a las 2 semanas había vendido todo, luego sacó muchos objetos al patio, aquellos que no vendió el fin de semana que remató todo. Después se había desaparecido, encargándoles la llave para que vinieran personas a ver la casa para comprarla. No dejó contacto alguno, ni nombre o dirección. Entonces todo tuvo sentido para mí.
Esa casa estaba embrujada, y al comprar aquellos espejos, esa entidad se había ido conmigo. Relato escrito y adaptado por Patricia González.